encanta. Bueno, la Argentina es bizarra, por supuesto, las noticias hay que explicarlas con 40.000 previas para que se entienda lo que está ocurriendo, pero lo que tuvimos en Rosario, en la justicia rosarina, fue otro momento que está bueno comentar y analizar, porque es algo que viene desafiando a todo el mundo y tiene alguna vinculación, si querés, con lo que está pasando en el caso Spagnolo, los audios, etcétera. La inteligencia artificial, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y cómo descubrir cuando algo no es verdadero o fue creado artificialmente o recolectó información que no existe? Te cuento cómo es el caso. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, la Cámara Civil, llamó la atención a un abogado, es la primera vez que pasa esto, porque en su escrito inventó citas jurídicas, con inteligencia artificial, en el medio de una causa, ¿no? El letrado reconoció que la jurisprudencia que había citado, es decir, casos anteriores, y yo pido que hagan en esta causa en la que estoy participando determinada acción, porque en esta otra causa y en esta otra, se hizo lo que yo estoy pidiendo. Esa es la jurisprudencia, pero resulta que eso lo había hecho con el ChatGPT y todo eso no existía. Por suerte, los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, bueno, lo descubrieron y le llamaron la atención, no por ser el primero, la verdad que esto ya viene ocurriendo, sino porque directamente se citan referencias a fallos anteriores que no existen directamente. Entonces ya estamos creando una realidad paralela, porque si esto pasaba, después, como nos pasa muchas veces a los periodistas, viene otro y lo vuelve a citar, y viene otro y lo vuelve a citar, y se empieza a hacer una cadena basada en falsedades. Este es el abogado, es el que bueno, fue advertido por el juez Oscar Puccinelli, que se tomó el trabajo, y lo felicitamos, de buscar estas citas. A ver lo que dice este doctor, que yo no recuerdo este fallo. Empieza a buscar, la cosa era que no existían, el abogado dijo, esto fue de buena fe, bueno, me equivoqué, pero el desafío queda planteado. Por eso es que estamos hablando con Elisandro Santos, que es especialista en inteligencia artificial, y bueno, el desafío de identificar verdades con mentiras, con verdades manipuladas. ¿Cómo está, Santos? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué desafíos? Este es un caso impresionante porque de una creación de algo que no existía podía terminar con justificando una decisión judicial basada en hechos que no estaban. ¿Qué es lo que estás encontrando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, como dijiste, el juez estuvo horas verdaderamente buscando estas jurisprudencias y no pudo encontrar nada, y gracias a eso se detectó el error. Pero esto que pasó no es un hecho aislado, al contrario, está pasando muy recurrentemente porque hay una realidad que la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini o cualquier otra que hay hoy en día en el mercado, tiende a alucinar. Ese es un tema recurrente. Entonces, ahí surge una cuestión de que es que mucha gente le empieza a preguntar cosas a la inteligencia artificial, y cada vez que vos le preguntas, como te responde, y te responde de una forma completamente natural y como si supiera lo que está hablando, uno va dando por hecho de que eso es verdad. Y cuando vos empezás a veces a buscar las fuentes, te das cuenta que no, que lo que hay, o que capaz que existe una fuente de algo que fue contado a modo de chiste, de humor, y ahí te puedo contar un caso muy anecdótico que pasó con la inteligencia artificial de Google, AI Overview, que es, viste, cuando vos entras a Google y pones, no sé, buscas algo, por ejemplo, el caso del juez que detectó un error de jurisprudencia. Y viste que ahora te sale un resumen que está hecho con inteligencia artificial antes de los resultados. Uh-huh. Ese resumen lo que hace es estar trabajando con la inteligencia artificial que se llama Gemini de Google, y te trae un resumen en base a ciertas fuentes, que te las cita a la derecha. Vos podés tocar cada frase que te dice y te dice de dónde trajo el resultado. Resulta que hace un tiempo pasó que un usuario preguntó cómo hacer, viste, esto es normal, ¿no? Que cuando cocinamos una pizza, el queso a veces, viste, con mucha salsa queda tambaleando arriba, viste, se cae. Entonces le pregunta a Google, ¿cómo puedo hacer para que el queso quede firme en la pizza? Y la respuesta de la inteligencia artificial fue que le ponga pegamento. Entonces, vos imaginate, así como eso, hay muchos casos que eso es muy evidente, pero muchas veces no nos damos cuenta. Porque el algoritmo, a fin de cuentas, funciona como un modelo predictivo. Lo que genera es texto
plausible. Ujú. Entonces no necesariamente termina siendo verdadero. Y ahí surge el tema de cómo nosotros hacemos para detectar, ¿no? Cuando nos miente, y lo que digo siempre es, busquemos y pidámosle incluso a la inteligencia artificial la fuente y veamos cuál es la fuente, porque esas fuentes no siempre tampoco son correctas, porque como buscas por tu internet, en internet tenés cosas verdaderas como cosas falsas. Y ahí Que es donde hoy no surge las ese distingue, encuentro que no hay todos- distinción. No, la verdad es que, por ejemplo, con la nueva versión de ChatGPT, la 5, que es la que está usando hoy en día todo el mundo, bajó un 90%, estadísticamente hablando, la tasa de alucinaciones. ¿Sí? Eso es un dato objetivo. Ahora, que baje un 90% es buenísimo, pero igual es un problema, porque sigue, a fin de cuentas, alucinando. Entonces, tenemos Alucinando, que siempre... perdóname, técnicamente es cuando no sabe algo y lo inventa y te lo rellena. Sí, tal cual. Siempre está preparada para responder y está preparada para complacernos. Entonces, en el afán de respondernos, lo que hace es crear una respuesta que suena bien. Incluso vos lo lees y decís, wow, increíble que no sabía esto, pero cuando te pones a buscar te das cuenta que inventó algo que suena magistral, suena increíble, pero no es cierto. Esa es la alucinación de la inteligencia artificial y que ocurre, como te digo, con una frecuencia bastante alta, y en casos como este, o también yo lo llevo al caso de hoy en día de la niñez, es un tema muy complejo, ¿viste? Porque en los colegios, los niños, los jóvenes lo están utilizando y esto da que pensar, ¿viste? Porque es un problema. Elisandro, soy Lucas Bertero. Justo coincide con la semana pasada que hablamos sobre una encuesta que decía que 8 de cada 10 jóvenes, no recuerdo el rango etario, que buscan algo en Google, se quedan con la primera respuesta. O sea, no chequean y no buscan una segunda fuente de información como para cotejar o para ver si puedes sacar algo más jugoso que lo que te dio la primera respuesta. Digo, esto está emparentado con lo que vos contás. Sí, y termina siendo peligroso, muy peligroso, porque vos imaginate que, como el ejemplo de la pizza, que es algo completamente bruto y lo podés reconocer, hay cosas que capaz que son muy delicadas o detalles que uno al leerlos no los interpreta, no se da cuenta y pasa. Y en un joven que capaz que, como vos decís, a ver, por una cuestión de fiaca o de presa, igual esto también en los grandes pasa, viste, que no recorremos Google, o sea, Total. no vamos nunca ni siquiera a la segunda hoja, siempre son los primeros resultados. Porque en teoría también entendemos que el algoritmo fue perfeccionándose al punto que los primeros resultados se supone que son la mejor respuesta. Los más cercanos a la realidad, claro, la verdad. Exacto. Y ahí surge también hoy en día este dilema, porque ahora si lo que busco tiene un error, que a mi parecer lo bueno que hizo Google con esto de AI Overview es que cuando buscas algo te da el resumen con IA y tiene cada uno un botoncito que tocas y te trae las citas. Entonces tendríamos que empezar a tomarnos ese trabajo de chequear y constatar que esa información sea correcta, ¿viste? Que no nos esté diciendo algo que verdaderamente no es, bueno, nos está mintiendo básicamente. Claro. Te pongo un ejemplo más. Eso te iba a preguntar, Alessandro, sí. Sí. Quería forzar, errores para ver hasta qué punto. Y, por ejemplo, le pregunté, decime una cosa, en Argentina, ¿qué puedo comprar con menos de 100 pesos? Bueno, ustedes se imaginarán la respuesta, ¿no? Sí. Agarró y la inteligencia artificial me trae diferentes resultados y cada uno con, obviamente, un link a un lugar para poder ver de dónde está tomando la fuente. Y me dijo, por ejemplo, que podía comprar una empanada con una Coca-Cola de 600 mililitros. Después me dijo que podía comprar alfajores de diversos tipos. Y me empezó a decir un montón de cosas, o que podía comprar, creo que media pizza. Eso incluso tengo un capture guardado. Y ahí te das cuenta que vos decís, che, escúchame, con 100 pesos no compro ya ni un caramelo, creo. Entonces, eso es una alucinación de la inteligencia artificial. ¿Y ocurre por qué? Porque, por ejemplo, obviamente los técnicos, los ingenieros tras todo esto, saben que esto ocurre y no es que no toman medidas, al contrario, hay un montón de medidas que son preventivas. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, cuando voy a citar una fuente, la IA lo que va a hacer es revisar que esa fuente sea un sitio web muy recurrido. Significa que lo busca mucha gente, entonces es un sitio que probablemente tenga una validez social. En segundo lugar, cuando cito algo que dice una persona o alguien, busco que ese comentario tenga los típicos, ¿viste? Me gusta, o muchas respuestas de otra gente, o que tenga, como hay muchas cosas que vos la buscás y les ponen estrellas como valoraciones, a que tan bueno se fue ese comentario. Entonces eso da un problema grande, porque cuando yo hice esa búsqueda, me trajo, por ejemplo, de Mercado Libre, que hay gente, ¿viste?, que hace una publicación para que la contacten de forma externa y la ponen a $1. Entonces, claro, había un tipo que agarró y publicó, creo que algo como promociones de empanadas y de Coca-Cola, precio mayorista, valor $1, contactar por privado era el objetivo de esa publicación. Entonces, claro, es Mercado Libre, es un sitio reconocido, está hablando que vende Coca-Cola. Claro, un desvío. Sí. Es un desvío. Y lo mismo pasa con Reddit, que es una plataforma donde hay mucho humor, ¿viste? Es un sitio, es una red social bastante particular y la citan mucho. Incluso hoy en día, estadísticamente,
es una de las fuentes más citadas en general por la inteligencia artificial, Reddit. Y ahí encontramos información de todo, cosas fidedignas como también cosas que son a modo de chiste, ¿viste? A modo de burla. Y ahí es donde surge este problema que la IA todavía no tiene como esa capacidad de diferenciar, es algo en lo que están trabajando, y cada vez que se detecta uno de estos hechos, una persona, por ejemplo, yo lo que hice fue reportarlo, hay un botón para reportar, y sobre eso trabajan y ya lo bloquean y lo cambian. Pero bueno, con el tiempo van a ir mitigando cada vez más las alucinaciones hasta que sea algo que lo puedan llevar al punto cero. Interesantísimo, hay ejemplos más graciosos si querés, el de la pizza, lo que contaste, el pegamento, pero mira, esto había llegado a la justicia. Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial, muchas gracias. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes.